Hola a todos, bienvenidos a Interpret and Tradition. Hace varios días, quizás incluso una semana, que no cuelgue ningunas charlas con ustedes. Bueno, he seguido colgando este libro que estoy leyendo para los que lo están siguiendo de la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo. Y esto lo estoy haciendo porque es un libro que estoy traduciendo al inglés. Solamente he llegado al final del capítulo 1 y lo leí en inglés, y entonces digo, hombre, lo tengo aquí en español, porque no lo leo. Habrá gente que eso se puede obtener en cualquier librería, pero digo, bueno, pues quizás haya gente que mientras está haciendo otra cosa, yendo a pasear o yendo a hacer ejercicio, lo que sea, que bueno. Y seguí colgando estas lecturas, pero hace bastante que no me dirijo a ustedes así en una charla más o menos espontánea. Y la razón es por lo siguiente, y es que he estado colgando los vídeos en inglés, en la parte que tengo de inglés, sobre unas entrevistas que se han hecho al Papa. Y entonces yo iba a hacer mis comentarios sobre las entrevistas y tal, y se me ocurrió ver cómo estaban traducidas al español, la autotraducción, cómo sale. Porque claro, una persona de habla inglesa que no entiende español, pues tendría que ir a la autotraducción, y yo quería poner el vínculo, y lo puse, los vínculos abajo para que lo siguieran. Y entonces he visto una serie de barbaridades de cómo sale la autotraducción, que de verdad nos llevamos las manos a la cabeza y digo, bueno, no, lo que tengo que hacer es traducirles textualmente lo que es la pregunta que se le hace y lo que él contesta, porque a veces sale de cualquier manera. Para darles 2 o 3 ejemplos. En uno está hablando, por ejemplo, de un motu propio, la frase latina de, ¿cómo se dice?, una encíclica o una epístola, un escrito que hace el Papa, ¿no? Y entonces se está refiriendo a un motu propio de Benedicto XVI. Bien, lo que sale en la autotraducción es motocicleta. Después sigue hablando de un motu propio suyo, me parece que es el amor es Letizia, gozo, supongo, del amor, una cosa así. Yo no la sigo, pero en fin. Y entonces la palabra, esto se entiende hasta cierto punto, la palabra Letizia latina sale como Leticia, el nombre de una mujer, ¿no? Bien, pero lo que la persona que no entiende español y lo está siguiendo en la autotraducción lee es lo siguiente: Benedicto XVI en su motocicleta, por el amor de Leticia. Salen unas verdaderas barbaridades ahí. Muchas veces está bastante bien, o sea que gramaticalmente el vocabulario y tal, sí, pero no hay puntuaciones, pero bueno, eso quizás a veces no importe tanto, se puede seguir, pero de repente salen cosas que dices, Dios mío, o sea, está hablando en un momento de la... A ver, no puedo decir la palabra porque ya saben que esto es YouTube y hay siempre alguna palabrita que va al algoritmo y después... bueno, esto no es política, pasa sobre todo en los vídeos que cuelgan de política y los bajan y todas estas cosas. Pero bueno, está hablando del abuso sexual de niños, de la pornografía, y entonces pone una palabra junta, PEDO, pornografía, o sea, la pornografía de abuso sexual de niños. Pero claro, la palabra PEDO por sí sola, sin tener nada que ver con niños ni con nada más, es una palabra en español, ¿no? PEDO. Bien. Y entonces se traduce al inglés como la palabra en inglés, FART. Y entonces
Lo que sale en la autotraducción es la pornografía de PEDOS. Claro, la persona que no conoce, que no sabe español dice, pero ¿esto qué será? Dios mío, ¿de qué está hablando? ¿No? Hay uno o dos ejemplos más, nada más. Hay otra en que está hablando de el día de la nominación del Papa, cuando él salió elegido Papa, y que iban a entrar a votar y se encontró con un cardenal que no lo había visto y empezaron a hablar y allí siguieron hablando, bueno, se metieron allí en la conversación y tal, bueno, y está explicando eso. Y en la autotraducción sale y nos pusimos en órbita. Y yo les tengo que explicar, no salieron en órbita a ningún sitio, quiere decir que tal, ¿no? Y después siempre el problema con la muletilla esta de no, cuando decimos en español, está lloviendo, ¿no? Bien, pues esto se traduce en forma negativa, la frase que ha dicho, como not, y entonces sale que lo que está confirmando está negando. Ese es un problema porque eso pasa muchas veces. Y esta es la razón, en fin, que para resumir, esta es la razón por la cual en esta última semana me he estado dedicando a escuchar estas entrevistas. He escuchado varias, he traducido 2, me parece, para ponérselas a la gente de habla inglesa y decirles lo que está diciendo el Papa. Y les aviso, mira, en la autotraducción os va a salir esto, pero no es eso lo que está diciendo esto. En la última, por ejemplo, está hablando que él y el arzobispo de Canterbury, aquí en Inglaterra, que venían del Sudán, dice, y estaban en el avión y estaban hablando, y en la traducción sale que venían de haber estado sudando. Entonces les tengo que explicar, no vienen de sudar. Vienen vienen del Sudán. Bueno, un montón de cosas así. Entonces he pasado muchísimas horas aquí traduciéndolo y colgándolo y todas estas cosas, en fin. Bien. Lo que quiero es empezar con ustedes una serie de charlas basadas en 2 entrevistas que se las voy a poner abajo en el vínculo para que ustedes las sigan. Y aquí ya no es cuestión de autotraducción porque ustedes las están escuchando. Él tiene, claro está, el deje argentino, generalmente a mí me parece que los argentinos hablan un español maravilloso, me parece a mí, pero él tiene ese deje, diferente ritmo y tal, muy bien, pero es muy impreciso a veces en las palabras que utiliza. Esto no tiene nada que ver con ser argentino, que me parece que se dice que es donde... Me parece que es Argentina o Colombia donde mejor se habla el español, pero es muy impreciso él como persona las palabras que utiliza a veces. Al mismo tiempo, claro, es una conversación la que está teniendo y cuando hablamos pues no estamos escribiendo, estamos hablando y entonces dejamos la frase a medio decir porque tenemos el lenguaje corporal también, en fin, que a veces deja la frase ahí colgando y las palabras que utiliza a veces no son precisas y llevan a confusión. Y por eso he estado haciendo estas charlas con mis propios comentarios, que son los míos. Yo no soy nadie, o sea, es mi interpretación de lo que dice. Entonces voy a hacer una serie de charlas con ustedes, a ver lo que les parece. Ustedes oigan si les parece estas 2 entrevistas y sabrán de lo que estoy hablando.
Una de las cosas sobre los temas que aborda y que me han llamado la atención por la interpretación que le da a ellas. Por eso hablo también de imprecisión, o sea que no sé. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Está hablando del celibato. Una pregunta es sobre el celibato de los sacerdotes. Bien, ahí hay mucho que desempaquetar, ¿no? Eso es un problema, es un asunto, no un problema, es un asunto que tiene su historia, tiene su interpretación. Después tenemos los problemas de muchos sacerdotes y esto. Entonces es un tema muy serio, ¿no? El Papa verán que primero dice que esto del celibato es una cosa temporal. Aquí hablo de la imprecisión de las palabras, ¿no? Temporal sí, en el sentido, temporal no es la palabra adecuada, en realidad. Lleva esta disciplina de la Iglesia, pues me parece que lleva ya unos 1000 años o quizás más, ¿no? Pero lo que quiere decir es que eso es una disciplina de la Iglesia, no es dogma, no es doctrina, ¿no? Puede ser cambiada, no es una cosa como el sacerdocio que sea solamente para varones y no para mujeres. Vamos a ver, aquí me estoy entrando en otra cosa, pero lo que quiero decir es que en el sacramento de la Eucaristía, la Iglesia Católica cree y los católicos creen que hay una transustanciación y que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, real. Los protestantes no creen eso. Los protestantes en la Iglesia Anglicana, por ejemplo, que es la iglesia más quizás cercana a la católica, creen que es un símbolo. De acuerdo. Si es un símbolo, si no es real, entonces sí que puedes tener ahí a una mujer o puedes tener un niño o puedes tener un grupo de gente, porque es un símbolo nada más. Si es real, este es mi cuerpo, dijo Jesús. Jesús era hombre. No sé si hay alguno que quiera decir ahora que fuera mujer o que fuera no sé qué, no nos metamos en ese lío. Pero era hombre, este es mi cuerpo, el sacerdote, el significado de la palabra sacerdote que nos viene del Antiguo Testamento es el que hace, el que ofrece el sacrificio. Ese es el sentido de sacerdote, no cualquiera que predica, sino el que hace sacrificio. Entonces el sacerdote, ustedes pueden creer esto o no, si no lo creen, pues muy bien, pero la doctrina de la Iglesia Católica es que el sacerdote está ahí representando a Cristo y este es mi cuerpo, es el cuerpo de un varón, no es de una mujer. Nosotros tenemos otras funciones y estoy de acuerdo, pero eso es doctrina. A mí entender eso no se puede cambiar, pero hay otras cosas que no son doctrina, que son disciplinas de la Iglesia, reglas de la Iglesia, normas de la Iglesia, que sí se pueden cambiar. Entonces, él está diciendo que eso es una cosa, y eso lo explica con una palabra, eso es temporal. Eso es impreciso, pero bueno, que pueda cambiarse, sí, efectivamente. Pero lo que me llamó la atención es que en vez de explicar por qué el celibato se instituyó y un montón de cosas que hubiera podido explicar, él va inmediatamente a asociarlo con machismo. Y lo dice casi en la misma frase. Eso es una cuestión de machismo. A mí eso me llamó muchísimo la atención y me pareció una injusticia tremenda, porque sí, ya sé que todos sabemos los problemas que hay, tal, pero
de la forma que yo lo entiendo, es que en primer lugar, la sexualidad es natural y no tiene nada de malo la sexualidad. No se ha dicho sea célibe porque la sexualidad es mala, sino al contrario, porque es un continuo sacrificio, es tener presente en todo momento el sacerdote. Esto es en teoría, ya lo sé que me van a decir este sacerdote, el otro sacerdote. Estoy hablando de... la intención es que te vas a sacrificar a tú mismo lo que tú quieres, y vas a tener siempre en mente, este es un sacrificio para que tú tengas siempre en mente que tú eres segundo. El primero son los fieles, el prójimo, y tus necesidades van a ser secundarias. Esta era la idea, o sea, un continuo sacrificio. Que van a caer, sí, ya lo sé. Pero el asociarlo inmediatamente con el machismo, por favor. Porque si tienes a un seminarista ahora tradicional, y hay muchos, gracias a Dios, o un sacerdote joven o no tan joven, que le digas que está tratando lo mejor que puede de poner su necesidad, y esto tiene que ser muy difícil, en un segundo plano, y que le digas que es machista y que la Iglesia era machista, a mí me parece que es cruel. Fíjense ustedes. La sexualidad de un hombre que es diferente a la de una mujer, me voy a meter en otro lío aquí, pero la sexualidad en un hombre es mucho más inmediata, ¿sí? A ver, muchísimos artículos y muchísima literatura psicológica de cómo el hombre es atraído por los ojos. La mujer no, la mujer es más el oído, la historia, las palabras que se nos dicen. El hombre son los ojos que se le van. Entonces dice que los sacerdotes tradicionales que si no saben o no tienen mujeres alrededor, que eso es por machismo. Digo yo que quizás no. Si eres un hombre joven o no tan joven, quizás el no rodearte de mujeres preciosas, guapísimas, sea quizás una cosa de prudencia. Lo que se decía antiguamente, evitar la tentación, una cosa así, porque el instinto el instinto sexual está ahí. Lo que estoy diciendo es que me parece cruel el asociarlo tan inmediatamente con machismo. Ya lo oirán ustedes cómo se expresa en el vínculo, en la entrevista. Otra cosa es lo que ha dicho vamos a ver, voy a tener una serie de vídeos sobre esto y comentarlos con ustedes. Otra cosa que dice es sobre los pobres y sobre voy a dejar a los pobres porque esto va a ser una cosa que quiero hablar con ustedes con mucho más detenimiento, porque hay pobres y pobres. No vamos a meternos ahora en sociología sobre pobreza absoluta y relativa. Lo trataré en otro vídeo. Lo que sí es obvio es que él, gracias a Dios, pues era de una familia más o menos pudiente en Argentina, ¿no? Pues tenían criadas, tenían gente que venía a ayudarles.
Entonces su visión del pobre es la visión de, si me permiten utilizar una palabra anticuada política, de un burgués, de un niño bien, ¿no? Entonces veía al pobre como se veía antes, en los años 50 o 40, las criadas, ¿no? Entonces esto creo que es genuino esto, que le tocó un poco el alma de decir, ¿y por qué ellas sí, por qué ellas no y yo sí? Esto lo voy a tratar con más detenimiento. Solamente quiero tocar una cosa más aquí. Se armó ahí un pequeño lío con un Twitter que puso él, que ahora veo en las entrevistas que él no utiliza Twitter. En realidad no tiene ni un teléfono móvil. Dice que le dieron uno en los años 90 y dice era así de grande, era como un zapato, dice. No volvió a utilizarlos, o sea que debe tener ahí alrededor su curia que pone estos tweets. Y en uno de ellos hablaba de justicia social, social justice, no sé qué. Y un comentarista muy famoso, una persona muy famosa, un psicólogo, lo habrán oído ustedes quizás también, Jordan Peterson, contestó a ese Twitter con una frase muy cortita, porque diciéndole algo así, no tengo aquí el Twitter, no puedo decirlo exactamente, pero más o menos lo que quería era decir y la salvación del alma, una cosa así como una cosita indirecta diciéndole, y usted se está hablando de social justice, justicia social, y qué pasa con el alma y la salvación, una cosa. Y ahí se formó un lío. Y entonces yo colgué un vídeo diciendo que era una mala interpretación porque la gente mucha iba en contra de Jordan Peterson y yo abogué por él. Expliqué porque la Iglesia, quizás el Papa o su curia o los que pongan estos tweets en su nombre, que estén hablando de la justicia social como la entiende la Iglesia, que siempre la tuvo, el ayudar a los pobres, vayan, fíjense ustedes, o sea, yo soy yo soy un, a ver, ¿cómo quiero decirlo? Yo soy un resultado de la Iglesia, de la justicia social de la Iglesia, porque a mí me criaron en un orfanato, el hospicio, como se llamaba antes, las monjas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Entonces, yo sé lo que la Iglesia quiere decir por justicia social, pero eso no es el significado que se le da ahora en estos países de Occidente, en los Estados Unidos, en Inglaterra, no tanto en otros países europeos, pero también. Pero sobre todo esto viene de los Estados Unidos ahora, ¿no? De esta nueva forma de todo lo que vemos, que también se llama woke, inclusividad, todas estas cosas que están bajo esta nueva órbita, digamos, esta nueva religión, a veces se ha llamado, de ver la vida de una forma completamente diferente, ¿no? Un hombre, una mujer, puede ser, lo que sea, todos estos líos que estamos viviendo, ¿no? Y todo esto se llama justicia social. Y entonces Jordan Peterson respondió, lo entendió como si él estuviera abogando por esta clase de degeneración moral, y le dijo, hombre, quizás esto no sea lo más importante. Entonces, ahí veo que no sé los que ponen tweets en su nombre si son conscientes de que palabras que hemos utilizado siempre puedan ahora tener otro nuevo significado,
si no lo saben o si lo saben. No lo sé. Otra cosa a la que se refiere que le preguntan es sobre el cielo y el infierno y todas estas cosas. Bien, todas estas cosas, perdón. Pero le hacen esta pregunta y entonces él contesta que que el infierno no es un sitio, pero es, y entonces empieza a explicar lo que es, y es lo que vivimos ya en nuestra vida, todas estas, las consecuencias de nuestros malos actos, y esto ya es el infierno. Pero eso lo entiendo, pero para ahí y no va más allá. De ahí la imprecisión. Soy consciente porque he traducido, no porque tenga ningún conocimiento especial, que no lo tengo, ni soy teóloga, ni soy nada. He estudiado filosofía y política en la universidad, es todo lo que tengo. Pero sí que he traducido a los místicos al inglés. Y soy consciente de cómo las cosas se pueden explicar de una forma... ¿cuál es la palabra? De una forma alegórica para poder explicar algo. Por ejemplo, Fray Juan de los Ángeles, este místico del que he traducido algunos libros suyos místicos, por ejemplo, cuando explica el alma, por ejemplo, o si podemos oír a Dios de nuestra alma, lo pone de esta forma. No me estoy explicando muy bien, perdonen, pero lo pone de esta forma. Imaginaros, y Santa Teresa solía hacer esto mucho, dar ejemplos, ¿no? Y entonces dice, mira, Fray Juan lo pone de esta forma: imagínate esto, que Dios está en el centro de tu alma, ahí mismo en el centro, en el corazón del alma. Y a veces no lo oímos, nos explica, porque alrededor del alma tenemos esta como si fuera esta piel seca, como la tenemos en los pies, esta cosa que la está envolviendo y la está envolviendo y se hace tan dura que no llegamos a oírlo. Lo que tenemos que empezar a hacer es tratar de sacar esta piel, es como pelar la cebolla y para llegar a poder oírlo. O sea que hay varias formas de explicar cosas para que las podamos entender. Yo no tengo ningún problema con que el infierno no sea un sitio ahí donde vas y te quemas como una barbacoa ahí eternamente. Lo que sí me parece es que lo que tiene que abordar el Papa es decir, bueno, pero de acuerdo, empieza aquí, bien, pero ¿qué pasa cuando mueres? Esa es la pregunta. ¿Hay un infierno? Defínelo de la forma que quieras o no. ¿Morimos y morimos o hay seremos juzgados de alguna forma? No. Entonces, si tú vives de una forma buena contigo y con los demás, y tu amigo vive de forma que solamente se preocupa de sí y te roba y te mata y te hace todas estas cosas, ese es el infierno que tiene aquí el hecho de que ha cometido obras malas, porque hay gente, como lo decimos vulgarmente, que parece que no tiene alma, le da lo mismo, ¿no? Un nihilista, lo que sea. Entonces, hay personas que quizás para ellos su vida no sea el infierno. Ven
que lo que han conseguido pues los ha hecho pues a lo mejor billonarios, ¿eh? ¿Qué clase de infierno es ese? La pregunta es, ¿hay algo más allá? Y entonces, aunque no sea un sitio donde entras por una puerta y abres con la llave, aunque no sea un sitio en espacio, que no lo puede ser, hay algunos místicos que lo definen como la ausencia de Dios, o sea, el que nunca podrás gozar de esa felicidad interna, de esa visión, y te quedarás para siempre. Como decías, para mí lo peor del infierno era lo que decía Santa Teresa, que decía, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para toda la eternidad, para siempre. Esa palabra de para siempre, para mí eso, si es que estás por ahí en las tinieblas, en la oscuridad, sufriendo, quizás sufriendo lo que has hecho sufrir a tu prójimo, y que eso sea para siempre, para siempre. No sabemos, yo no sé, pero la respuesta de decir, bueno, el infierno es aquí, es tu propio infierno cuando haces... Necesita algo más que eso, del Papa, ¿no? Bien, lo voy a dejar aquí porque me voy a tratar de prepararme mejor, porque esto es una cosa muy espontánea y a veces no me salen las palabras. Tengo por algún vídeo que les digo a ustedes que perdonen si me quedo así parada un poco, porque aunque oyen ustedes que soy española y tal, pero salí de España en el año 1967. Y volví y no regresé. Y volví en el año 2005 por unos nada de años y he regresado ahora a Inglaterra. Entonces, lo que quiero decir es que el idioma materno no se olvida nunca, pero la facilidad de palabras sí que se va. Entonces, yo había perdido mucho, pero cuando regresé a España, pues me vino todo y tal, muy bien. Pero ahora ya parece que a veces te falta aquella facilidad de expresión, ¿no? Si ustedes cuando viven en otro país con otro idioma saben 2 o 3 años y parece que, pues fíjense ustedes después de 55 o más, ¿no? Entonces a veces veo que no sé explicarme, no me sale la palabra adecuada, pero bueno, trataré de prepararme lo que quiero decir mejor para que me salga un poco mejor lo que quiero decir. Y nada, este es el primer vídeo y no sé cómo lo voy a titular, no sé, bueno, quizás el Papa y yo. Y voy a numerarlos, 1, 2 y 3, para que si les interesa puedan seguirme aquí. No olviden de suscribirse si hacen el favor, y muchísimas gracias. Adiós.